En esta tercera parte vamos a hablar sobre los criterios que se necesitan para lograr. Para lograr el consenso que permita establecer prioridades, se deben identificar criterios o estándares, formas comunes de calificar los diferentes problemas que vamos a abordar desde la salud pública. ¿Recuerda algún criterio que haya utilizado para hacer priorización en salud pública? Entre otros tenemos la magnitud del problema, la gravedad, la disponibilidad actual de intervenciones, en especial aquellas que han mostrado ser efectivas, el impacto social y económico que puede tener una enfermedad o un factor de riesgo, que sea un problema de interés en salud pública, que haya voluntad política para enfrentar la situación, que haya disponibilidad de recursos, que sea una enfermedad de interés internacional, que puede ser una meta mundial, una prioridad de la OMS, como hoy día son las enfermedades crónicas no transmisibles, o que tenga una afectación importante de la equidad. La equidad se refiere a los grupos más pobres que sufren una carga excesiva de problemas de salud, incluso los problemas más simples. Se recomienda no utilizar más de 5 criterios cuando se va a priorizar los problemas de salud. Fuera de esta lista de criterios, ¿cuáles serían los 5 criterios que utilizaría para priorizar los problemas de salud? Sí, podemos tener muchos más. Ahora nos vamos a centrar en los primeros 4. Magnitud, gravedad, disponibilidad actual de intervenciones e impacto social o económico. El primer criterio es la magnitud del problema. ¿Qué es magnitud del problema? Es el número o porcentaje de personas afectadas por una condición de salud en un área particular. Generalmente se puede tener un mayor impacto sobre los problemas que afectan a un gran número de personas que sobre aquellos que afectan a un menor número. Sin embargo, en algunos casos, no atender al pequeño número puede significar una mayor epidemia después. ¿Qué tipo de información podría representar esta magnitud? La prevalencia. ¿Recuerdan lo que es la prevalencia, cierto? ¿Qué fuentes de datos usaría para encontrar el número de afectados con diabetes, con hipertensión, con cáncer de mama? ¿La vigilancia? Correcto. Los datos administrativos es otra fuente, los datos de las estadísticas vitales. ¿Por qué centraría los esfuerzos de prevención y control en un problema de salud mayor? Por el impacto que puede tener. Calificar cada problema de salud utilizando ponderaciones cuantitativas puede facilitar la comparación y la realización de la jerarquización, de esa categorización. En esta diapositiva vamos a dar un ejemplo de los valores a usar. No son una camisa de fuerza, es un ejemplo. Miremos, por ejemplo. Le daríamos un punto si son relativamente pocas personas afectadas, 2 si es un número moderado de afectados en subgrupos particulares, 3 si es un número moderado de afectados en toda la población, 4 si es un número grande de afectados en subgrupos particulares y 5 si es un número grande de afectados en toda la población. Pensemos en un ejemplo en el cual le pondríamos un 1, un 3 o un 5. Pocas personas afectadas, enfermedades raras. Número moderados de afectados en toda la población, artritis reumatoidea, de pronto es más un 5, ¿cierto? Estaríamos hablando de accidente cerebrovascular, es posible, aunque cada vez tenemos una incidencia mayor. Podríamos utilizar una tabla de este estilo para poder hacer la calificación en esta priorización. En la primera columna tenemos los problemas de salud, supongamos que son estos 5, y cada una de las primeras 4 columnas siguientes corresponden a los 4 criterios que estamos revisando. Al final obtendremos la calificación. Esta tabla es un ejemplo, no es la única forma, y nos permite evaluar cada criterio a la vez. Se debe considerar la magnitud de cada problema de salud. Luego se pasa al siguiente criterio, en este caso la gravedad.
Nuevamente insisto, estos son 4 criterios. Usted puede seleccionar, incluso puede priorizar cuáles son los criterios que va a utilizar. O puede ponderar, como vamos a ver al final, las calificaciones que va a utilizar. Vamos al segundo criterio, que es la gravedad. ¿Qué es lo que vamos a entender en nuestro segundo criterio como gravedad? La gravedad es el potencial de un problema de salud en producir discapacidad grave o muerte. ¿Qué tipo de datos suministra información sobre la gravedad de un problema de salud? ¿Qué fuentes de datos utilizaría para determinar la gravedad de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer de mama? Pueden ser las tablas de mortalidad específica por causa que son generadas por las estadísticas vitales, por los certificados de defunción. O los años perdidos de vida ajustados por discapacidad, los ABAT, que vimos en el anterior curso, que son generados en los estudios de carga de la enfermedad. Hay amenazas para la salud como las enfermedades raras fatales, que tienen una carga de enfermedad pequeña, pero un resultado terrible y un efecto de histeria pública. Si hay muchas personas que mueren, a pesar de que no son muchas personas las que se enferman, eso va a producir preocupación en la comunidad. Califiquemos entonces de acuerdo a una escala. 1 sería no amenaza la vida ni produce discapacidad. 2, no amenaza la vida, pero algunas veces discapacita. 3, amenaza moderada de la vida o de discapacidad. 4, amenaza moderada de la vida con una gran probabilidad de discapacidad. Y 5, probabilidad alta de muerte o discapacidad. Pensemos cuáles podríamos ubicar con cada uno de estos puntajes. La 1 podría ser una artritis que recién esté iniciando y que se trate. O la 2, más bien la artritis. Y la 5 podría ser un infarto. Está entre las opciones. Miremos entonces cómo sería la calificación en nuestro segundo criterio, que sería la gravedad. Pasamos al tercer criterio. El tercer criterio tiene que ver con la disponibilidad actual de intervenciones. Si actualmente existen intervenciones basadas en la evidencia, aceptadas ampliamente como efectivas, es posible que podamos prevenir o controlar un problema de salud. Entonces, esta debe ser nuestra primera pregunta. ¿Hay intervenciones basadas en la información o prácticas prometedoras para prevenir o controlar este problema de salud? Si hay prácticas prometedoras para los problemas de salud, esto significa que la evidencia está aumentando, pero la intervención todavía no es aceptada como efectiva. Lo otro que debe establecer es si estas intervenciones o prácticas pueden ser implementadas fácilmente en el contexto en el cual usted está. ¿Cómo se obtendría información sobre la disponibilidad de intervenciones vigentes? Con líderes de la comunidad, con partes interesadas, con encuestas comunitarias o con grupos focales, o en la revisión de la evidencia. La recopilación de información sobre las intervenciones actuales puede tomar más tiempo y energía que para otros criterios como la magnitud o la gravedad. Es posible que quiera asignar la tarea de recopilación de datos a una persona que tenga experiencia en buscar este tipo de evidencia. Esto lo vamos a revisar en nuestro próximo módulo que tiene que ver con seleccionar intervenciones. Observemos los criterios sobre disponibilidad de intervenciones. Un punto sería que no hay intervenciones basadas en la evidencia o prácticas prometedoras disponibles. Un 2 es que no hay intervenciones basadas en la evidencia disponibles, pero sí prácticas prometedoras. Un 3 que hay intervenciones basadas en la evidencia disponibles, pero difíciles de implementar. El 4 que hay intervenciones basadas en la evidencia disponibles y pueden ser implementadas con un esfuerzo moderado. Y el 5 es que hay intervenciones basadas en la evidencia disponibles y que pueden ser fácilmente implementadas. ¿Cuál podría ser un 5? ¿Actividad física comunitaria? Podría ser. ¿Cuál puede ser el 4? ¿Programas de cesación de tabaco o incluso un 3? ¿Cierto? El 1 o el 2 podrían ser las campañas masivas por medios de comunicación. Mucha de la evidencia habla que pueden no ser tan efectivas o todavía no hay suficiente evidencia para darlas como tal. ¿Cuál es la calificación entonces que obtienen nuestros 5 problemas? Miremos nuestro cuarto criterio, los impactos social y económico. ¿Qué costos monetarios pueden estar asociados con un problema de salud? Los gastos médicos, el gasto en servicios sociales, en servicios públicos,
el efecto para los empleadores, para la productividad. ¿Qué costos sociales pueden estar relacionados con un problema de salud? Los efectos en el individuo y su familia, si la persona no puede trabajar, si la persona no puede ayudar a su familia, si no puede contribuir a la comunidad. ¿A quién puede consultar para obtener información sobre el impacto social y económico? A líderes comunitarios, a las partes interesadas, en encuestas comunitarias o en grupos focales. Ese es nuestro. Miremos entonces cómo puede ser la calificación. 1. Costos económicos o sociales mínimos. 2. Costos moderados potenciales. 3. Certeza de costos moderados. 4. Costos sustanciales. 5. Costos económicos y sociales grandes. ¿Cuáles podrían ser calificaciones para esto? El cáncer de cervix tiene un costo económico y social grandísimo. No puedo tener un ejemplo ahorita para los otros criterios porque de pronto podría ser un poco agresivo, pero puede suceder que tenga costos sustanciales o certeza de costos moderados para otros eventos. Miremos la calificación que obtendría entonces nuestras 5 problemas de acuerdo a su impacto. Finalicemos con la calificación. Noten que en este caso para calificar utilizamos un efecto amplificador. Multiplicamos nuestros 4 indicadores. 5 por 4 por 4 por 4 para el caso de la diabetes. ¿Cuál es la razón de multiplicar y no de sumar? ¿Qué pasaría si hubiéramos sumado? El primero, que es la diabetes, obtendría un puntaje de 17 puntos. El segundo, que es la hipertensión, tendría un puntaje de 16 puntos. Eso, a los ojos de un tomador de decisiones, le diría, pues casi es igual tratar la diabetes que la hipertensión. Este amplificador me muestra un poco mejor la diferencia entre los diferentes problemas. Note que el cáncer de mama lograría 400 puntos, mientras que si sumáramos solamente serían 18, comparado con los 17 que tiene diabetes y los 16 que tiene hipertensión. Algunas personas asignan un peso diferente a cada criterio. Por ejemplo, gravedad podría tener un peso de 2, lo que significaría el doble de importancia que los otros criterios. O algún criterio tener la mitad, entonces lo multiplicaríamos por 0.5. Esta diapositiva presenta un ejemplo de cómo determinar la calificación resultante y que al multiplicar más que sumar se obtiene una mayor diferencia. En este ejemplo, si el país solo tuviera recursos para 2 problemas de salud, ¿cuáles serían las 2 prioridades? Posiblemente el cáncer de mama y la diabetes. Sin embargo, no olvidemos el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. Es posible de que si abordamos cosas como cáncer de mama y diabetes, tengamos que abordar algunos de los otros problemas de salud. Si hacemos el 4x4x4 que vimos en nuestro anterior curso, es posible que tengamos un mayor efecto. Con esto hemos terminado nuestra revisión de tema y lo invitamos al repaso que es nuestro